Muy buenos días. Queremos darle la bienvenida al canal de Zoom TV y estamos iniciando nuestro simposio sobre la ciencia de la verdadera educación. Mi nombre es Norberto Restrepo, soy el presidente de Heartland College. He servido allí junto con mi esposa Yvonne los últimos 11 años. También tengo el privilegio de servir como anciano de la iglesia Living Hope en Haymarket, Virginia. La iglesia de Living Hope tiene una escuela de evangelismo que trabaja muy de la mano con el colegio Heartland College y tenemos la oportunidad de así entrenar jóvenes para que sean misioneros con enfoque evangelista bajo mentores tales como el pastor Chris Holland, el pastor Mark Finley, que son los directores de esta escuela de evangelismo que queda solo 1 hora de distancia de Heartland College. Heartland College está ubicado en la hermosa región Piemonte de Virginia, en medio de 600 acres de bosques y praderas y también de huertos que son parte de ese ambiente para formar a estos jóvenes para que se dediquen a la obra de Dios en esta generación final. Quiero invitarles a que inclinen sus rostros conmigo para una palabra de oración al empezar esta serie, este simposio sobre la ciencia de la verdadera educación. Oremos. Padre Celestial, al abordar un tema tan solemne, queremos implorar la presencia de tu Espíritu Santo, que cada uno de los oradores que vamos a participar podamos expresar los pensamientos de una manera nítida, basada en tus principios, en tu palabra, en tu carácter, y que nuestra audiencia pueda tener oídos dispuestos a obedecer y a escuchar los consejos de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos en Jesucristo. Amén. Educación es un término bastante amplio y bastante utilizado en nuestro mundo actual. Y quiero empezar compartiendo una definición que encontramos en lexico.com y dice así acerca de la educación: formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Quiero volver a repetir esta definición interesante. Formación, es una formación, estamos preparando con un propósito. ¿Cuál es el propósito de esa formación? Destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva. En otras palabras, aquí abarca 3 dimensiones: la intelectual, la moral y la parte emocional, afectiva, social, de las personas de acuerdo, ahora noten esta parte, ¿de acuerdo con qué? Con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Este es un hecho muy real porque vemos cómo diferentes sociedades, según sus ideologías, forman a su juventud, forman a su sociedad para que compartan este tipo de valores. Y nosotros como comunidad cristiana, como creyentes, debemos pertenecer a una sociedad que trasciende simplemente este mundo y va al más allá. Y por ello me encanta la definición que nos da el espíritu de profecía, y esta la tomamos del libro La Educación, página 13, es el primer capítulo, de hecho el primer párrafo, y dice así: la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia asequible al hombre, accesible. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior de servir más ampliamente en el mundo venidero. Qué definición tan hermosa y tan amplia, con unos parámetros establecidos por nuestro Creador. Ahora bien, al entrar en este tema tan importante, quiero enfocarme en esta mañana de manera particular en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio. Y empezaremos con el capítulo 4 de Deuteronomio. Pueden abrir las escrituras conmigo, Deuteronomio,
Y Moisés está aquí exhortando al pueblo justo antes de que él se va a separar de ellos. Deuteronomio es la repetición de la ley. En el capítulo 5 va a dar la repetición de la ley. En el capítulo 4 vemos una introducción. Y veamos lo que dice aquí en el versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Notemos, hay un contexto. Dios les va a dar una tierra, les va a dar una nación donde ellos van a habitar. Pero el Señor, Dios mismo, les ha enseñado, de manera que Dios es su maestro. ¿Y qué les ha enseñado? Estatutos y decretos. Y esas enseñanzas son para que ellos las cumplan, para que hagáis así en medio de la tierra. Sigue diciendo en el versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. La sabiduría y la inteligencia de ellos dependería de escuchar y de obedecer, de poner en efecto, en actuar esas enseñanzas y estatutos que Dios les daría. Vuelvo y repito, versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Los resultados de seguir esas instrucciones implicarían una prosperidad, implicarían unas bendiciones tan grandes que las naciones circundantes verían esos resultados, ese testimonio, y por ende, ¿a quién glorificarían? Al Dios que había dado esas instrucciones. Por ende, la educación, sí, es una formación, pero es una formación que abarca todo el ser, es una formación que abarca todas las facultades y prepara al estudiante no solo para esta vida, sino para el mundo venidero. Pero los parámetros de esa formación no están sujetos simplemente a la cultura y a las normas de la sociedad a la cual pertenecemos, sino que están sujetos a los principios y a las normas de quién más que Dios, nuestro Creador. Y es allí donde debemos de escudriñar y descubrir esos principios que no solo aplican para el reino de los cielos, sino que también aplican para esta tierra. Aquí es donde empieza el reino de los cielos. Y fíjense que esa aplicación, ¿qué haría del pueblo de Israel? Los pueblos circundantes dirían, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Seguidamente pasemos al capítulo 6 de Deuteronomio. Es un capítulo que para mí es la base, la definición de lo que es la educación verdadera, y lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Capítulo 6 de Deuteronomio, y vamos a leer los primeros 9 versículos. Sigue el mismo tema de los mandamientos, los estatutos que Dios nos da. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Quién es el autor de esos estatutos y decretos? Dios, el Todopoderoso, el Omnisapiente. Y Él mandó a Moisés que enseñase, que transmitiese esas instrucciones al pueblo. ¿Con qué propósito? Para que los pongáis por obra. ¿Dónde? En la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión. Sigue diciendo, versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y quién más, y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
hermosa promesa. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Esa era la intención de Dios para la prosperidad de ellos. Con esa introducción tan maravillosa, y noten que es una repetición del énfasis que encontramos en Deuteronomio capítulo 4, Dios es el maestro, vamos a repetirlo, Dios es el maestro, Él es la fuente de instrucción de los principios que le da al hombre. La obediencia a esos principios va a generar una prosperidad, les va a dar una sabiduría, porque esa sabiduría ¿de quién es? Es de Dios. La fe es nuestra al acogernos a esas instrucciones. Al acogernos a esas instrucciones, los resultados van a ser maravillosos. Y entonces el mundo, ¿de qué se va a maravillar? De ver esas bendiciones cumplidas en la vida de los creyentes. Sobre esa plataforma y con esa introducción, instándonos no solo a cumplir nosotros, sino que más, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces empieza el discurso educativo. En el versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La primera declaración que Dios da en este discurso educativo a través de su siervo Moisés, el profeta Moisés, es: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dios es Echad, el término original allí, unido, en armonía, es uno, es el primero. Y si bien algunas religiones toman este pasaje para aseverar de que Jesús y el Espíritu Santo no son entes, personalidades de la deidad, un estudio de la Escritura nos demuestra el mismo término utilizado en Génesis capítulo 1, cuando Dios se refiere a Él como el Creador, el Elohim. Es en ese contexto de unión, pero no unión de un solo ser como persona, sino es un solo ser como unidad, como armonía. Es el uno, es el primero, son similares. También en Él no hay cambio ni sombra de variación, como leemos en Santiago 1:17. Ahora hagámonos la pregunta, aunque la Escritura es muy profunda, ¿por qué ese énfasis en que Jehová es uno? Jehová es uno como principio de este discurso educativo. ¿Qué viene a su mente? Les sugiero Juan capítulo 17, donde Jesús está hablando precisamente de esa unidad. En Juan capítulo 17, versos 21 al 23 y 24 y 26. Vayamos allí a ese pasaje del Evangelio de Juan y veamos cómo Jesús mismo está explicando esa unidad con la cual Él empieza el discurso educativo de Moisés. Juan 17 y vamos al versículo 21. Mas no ruego solamente por estos, versículo 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean todos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Muy hermosa esta expresión. El ruego de Jesús por la unidad de sus discípulos, por la unidad de los creyentes, está basada en el hecho de que Dios el Padre y Dios el Hijo son uno. Sigue diciendo, que también ellos sean uno en nosotros. Y la unidad de los creyentes estaría basada en la unidad de ellos con Dios, y esa unidad de Dios que vemos entre Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuál sería el resultado de esa realidad? Dice así al final del versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea. En Deuteronomio capítulo 4, en Deuteronomio capítulo 6, el énfasis es que si ellos obedecen esos estatutos, esos mandatos, las naciones se van a aterrar y van a decir, ¿qué nación hay tan grande y tan entendida como esta?
En Juan 17 el mismo mensaje, pero en las palabras de Jesús, para que todo el mundo crea que tú me has enviado. Esa unidad que hay entre Dios y el Hijo, esa unidad que debe haber entre nosotros y Dios, va a ser el impacto de la sabiduría de Dios en este mundo. Es una unidad porque aceptamos su voluntad. Es una unidad porque queremos reproducir su carácter. Es una unidad porque queremos que su imagen vuelva a reflejarse en nuestras vidas. Y en la medida en que ese propósito se cumpla, el propósito de la educación verdadera se estará cumpliendo en nosotros y como pueblo en el propósito de Dios para este mundo. Bien, sobre esa base y mucho más podríamos decir, pero debemos avanzar. Es una invitación a que ustedes estudien esto más a profundidad. Leamos el versículo 24 de Juan 17, ahondando un poco más. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y concluye haciendo un paralelo entre la unidad que hay entre Dios el Padre y el Hijo y la unidad que debe existir entre Dios y nosotros con un vínculo que es el amor. Eso será posible si el amor de Dios está en nuestros corazones. Es la conclusión del capítulo 17. Por ende, podemos llegar a la conclusión que si el amor de Dios está en nuestros corazones, la base de la educación verdadera está puesta en nuestras vidas. Ahora, regresando al libro de Deuteronomio, al capítulo 6, notemos que eso está en perfecta armonía. El Nuevo Testamento armoniza perfectamente con el Antiguo, ya que es el mismo autor, y Jehová es uno, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Deuteronomio capítulo 6. El versículo 4 enfatizó la unidad de Dios. El versículo 5 entonces dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es de esperar que en un discurso sobre educación, al colocar los fundamentos de la educación, el primer paso sea reconocer la unidad que hay entre Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, y la invitación que nos hace estar en unidad con Él. Dice, bueno, esto que tiene educación. Y el segundo es, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Es la siguiente invitación. En otras palabras, el móvil que nos va a unir con Dios es el amor. Es el amor. El amor es lo que nos va a impulsar a querer seguir todas esas enseñanzas que Él nos ha dado, a querer reflejar su carácter, que por cierto es amor. Ese será el móvil. Y lo habla de esa manera. El libro de Educación, página 15, nos da una vislumbre aún más profunda. Y dice así, amar al ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, cuerpo, mente y alma, ha de ser restaurada la imagen de Dios. Y bueno, en el transcurso de este simposio, cada uno de los oradores va a ahondar un poco más. Esta es una introducción, colocando la base de cómo la Escritura, cómo Dios coloca los parámetros, los fundamentos de lo que es educación. Ese amor por Dios nos va a llevar a seguir sus instrucciones, reconociendo que Él quiere lo mejor para nosotros
ese amor por Dios nos va a llevar a apreciar su sabiduría. Ese amor por Dios nos va a impulsar a hacer el bien. Ese amor por Dios nos va a impulsar a amar al prójimo, de manera que lo que hagamos, lo que aprendamos, tiene un propósito alterocéntrico de ayudar a otros, no hacerles daño. Y ese amor por Dios va a ser la motivación, el impulso detrás de nuestros actos. Y si el impulso detrás de nuestros actos es el amor de Dios, esos actos serán íntegros, serán morales, serán puros, porque lo contrario al amor es el egoísmo, y el egoísmo es la esencia de la depravación. Por ende, tenemos implícito desarrollo, propósito alterocéntrico, tenemos pureza moral. Todo esto está ahí integrado cuando hablamos del amor, además de la motivación de obedecerle y el reflejo de la gloria del carácter del Señor. Muy profundo, esa sentencia: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si esto es una realidad, entonces, dice, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Será un gusto, será un placer. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a tomar cada uno de estos pasajes de una manera más paulatina para entender lo que Dios nos quiere decir con cada uno de estos pasos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón. Para que algo esté en nuestro corazón, significa que eso es lo que nos mueve, lo que nos impulsa. De la abundancia del corazón habla la boca. Y no es un hablar por hablar, porque muchas veces ni siquiera implica hablar. Es la influencia, es el trato, son los actos, es todo lo que sale del ser cuando el amor de Dios es una realidad en nuestras vidas. Es ese móvil lo que sale. Y para que eso esté en nuestros corazones, tenemos que haber gustado de ello. Por cierto, el Salmo 34 y versículo 8 dice así: gustad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Por ende, provocar al estudiante, provocar al niño, provocar al joven, provocar al ser humano al cual queremos educar para el reino de Dios, provocarlos a que gusten, a que prueben a Dios y su palabra y confíen en Él, es un propósito fundamental. En Deuteronomio capítulo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La implicación es que ese gusto se ha desarrollado, ese móvil está allí entrañado en el corazón. Y si están en el corazón, entonces podemos impartir esa influencia a nuestros hijos, a los jóvenes, a todos los que nos rodeen, y será una realidad esa influencia que saldrá del hogar, de la escuela, de la iglesia, del instituto, del medio en el cual Dios nos haya colocado. Así que como educadores, como padres, como ministros, como laicos, como siervos, es muy importante que experimentemos el amor de Dios. El apóstol Pablo dijo: el amor de Dios, el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos impulsa. Y si ese móvil no está presente, no tenemos el ingrediente más importante para ser educadores. Regresemos, sigamos nuestra lectura en Deuteronomio capítulo 6.
Y noten el énfasis que hace allí: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La implicación allí, y esto es otra de las bases de educación, es que ¿dónde empieza la educación? En el hogar. En el hogar es donde empieza esa educación. ¿Y cuál es el mejor ambiente para darle ese gusto a la siguiente generación por los principios de Dios? En el hogar. Pero dar el gusto es algo, es algo complejo, dar el gusto. De hecho, vivimos en un mundo donde el enemigo constantemente está tratando de darnos el gusto por lo que nos destruye. Y muchas veces nuestro método educativo es decir, y hay un lugar para eso, eso no, eso no, eso no. Pero al señalar lo que no se debe hacer, de lo que no se debe consumir, lo que no se debe mirar, ¿de qué manera estamos pensando a la misma vez de darle el gusto para que estas palabras que yo te mando hoy estén en tu corazón? ¿De qué manera estamos obrando para dar ese gusto? Es un misterio al cual Dios nos invita a participar, y durante este simposio estaremos compartiendo más acerca de ello. Cada uno de los oradores estará compartiendo experiencias prácticas basadas en los principios de las Sagradas Escrituras y el espíritu de profecía, principios que hoy en día la ciencia está corroborando de cómo ganar el corazón de los jóvenes para que realmente gusten de lo que es bueno. Pero como preámbulo a ese gusto, quiero decirles que para que usted le imparta el gusto a otro, a usted mismo tiene que gustarle. Porque si no le gusta, ¿cómo va a impartir ese gusto? Tiene que ser presentado de una manera que llame la atención, que sea auténtico, que sea genuino. Y eso fue lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel. Pero más sobre eso a medida que avancemos. Sigue diciendo entonces ahora el versículo 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Es interesante que en la Escritura el oír es obedecer. El hablar está hablando de la influencia, de los actos, de todo lo que sale de nosotros. No significa esto que todo el día vamos a estar hablando, repitiendo versículos bíblicos literalmente cada momento del día, sino que cada cosa que hagamos esté basado, esté relacionado con un principio, con la realidad de Dios. Recuerdo una ocasión que llegué a una casa, estaba visitando una ciudad en determinado país y nos habían invitado a almorzar a esta casa. Y cuando llegamos a la casa, la pared externa para entrar estaba pintada toda de blanco. Nada raro, hay muchas casas que tienen el frente pintado de blanco, ¿cierto? Pero esta casa tenía todo de blanco porque era el pizarrón. Y luego toda la pared estaba llena de versículos bíblicos, los 10 mandamientos, la marca de la bestia es el domingo, el papado es el cuerno pequeño. Bueno, todo estaba allí en la puerta de la entrada de la casa. Y yo dije, wow, no. Primera vez que tengo esa experiencia. Hablando con los hermanos que nos invitaron a almorzar, pues ellos estaban intentando cumplir Deuteronomio capítulo 6, donde dice que las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice el versículo 9. Lo tomaron de esa manera literal. Y si bien en algún momento esto pudo tener una aplicación, tenemos que entender cómo contextualizarlo en nuestro medio actual. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sería una manera de colocar los principios de la palabra de Dios, sus principios educativos, en los postes de nuestras casas y nuestras puertas? Quiero darles un ejemplo.
Y eso va a ser otro tema que estaremos compartiendo, la escuela del Edén. Cuando vamos a la escuela del Edén y vemos las puertas y los postes del jardín del Edén, en medio de esa naturaleza, ¿qué se propuso Dios con el huerto del Edén? Todo el mundo era perfecto, toda la creación de Dios era perfecta, pero organizó un huerto donde aún se esmeró más Dios porque todo fuera bello. Si usted llega a una casa y a la entrada ve el orden, ve la belleza que representan el carácter de Dios, es una invitación a decir, realmente los que aman a Dios se ven frutos agradables de orden, de belleza en sus vidas. Así que les quiero sugerir que hay maneras más tangibles, donde en vez de resaltar simplemente una teoría abstracta, podamos plasmar la realidad de lo que son los principios de Dios aún en los postes de nuestra casa. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte. Todos los hábitos de la vida, todas las actividades que desarrollamos están formando. Todo lo que hacemos está formando. Y si el móvil es puro, cada oportunidad, cada asociación, cada circunstancia, podremos relacionarla de alguna manera con lo que Dios ha dicho. Un principio de su palabra, algo que Él nos ha enseñado. Ese era lo que Dios quería hacer con los hijos de Israel. Dice, por cierto, vamos a ir más adelante en este capítulo 6 de Deuteronomio, al versículo 20, y fíjense cómo dice la palabra de Dios. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Fíjese que el plasmar los principios de Dios en todas las actividades de su vida, de una manera práctica, tangible, ¿qué iba a producir? Los jóvenes, la siguiente generación, iban a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos la casa ordenada? ¿Y por qué hacemos esta actividad? ¿Y por qué guardamos el sábado? ¿Y por qué? Y al hacer la pregunta sería la oportunidad para los padres y los instructores referirlos al propósito de Dios. Y el propósito de Dios, en última instancia, era para conservarles la vida, para que les vaya bien todos los días y nos conserve hasta hoy. Es para nuestra alegría, es para nuestra satisfacción, es para nuestro desarrollo. Muy importante, las instrucciones de Dios no son para que llevemos una vida aburrida, limitada. Las instrucciones de Dios son para que tengamos una vida en abundancia. No hay actividad que el mundo ofrezca que Dios no la haya ofrecido a nosotros dentro de un contexto de lo puro y lo bueno. Fíjense, todo lo que Satanás hace es distorsionar lo bueno. Por ende, cada distorsión de Satanás es una oportunidad para señalar en la educación verdadera cuál es la manera correcta, apropiada, que nos va a dar real felicidad en desarrollar esa actividad. Y eso es una manera muy efectiva de dar el gusto por lo bueno. No solo señalar lo que no debe ser, pero aún más enfatizar la manera correcta de poder disfrutar lo que Dios nos ha dado. Porque piensen, ¿quién nos dio el gusto? ¿Quién nos dio el olfato? ¿Quién nos dio el tacto? ¿Quién nos dio la capacidad sensorial para disfrutar? ¿Fue Satanás? No, fue Dios. Así que
es asombroso ver que Dios nos creó para disfrutar la vida. Usted toma una fruta y la ve, y su forma es hermosa, su color, su textura, la abre, su olor y aroma es agradable. Dios pudo habernos hecho de que para comer, simplemente como algunas décadas atrás estaban desarrollando comida para los astronautas y colocaban todos los nutrientes como en una pasta dental. Le quitaban la tapita y chupaban. Pasado el tiempo se dieron cuenta que no era el mejor método. ¿Quién puede superar el método de Dios? El método de Dios tiene variedad de texturas, de sabores, de fibras, de olores. ¿Y el comer es una actividad agradable? Por supuesto, es una actividad agradable. Todo lo que Dios nos manda en el plan de la educación es algo que debemos disfrutar. Debe ser agradable. Y al disfrutarlo, nuestra confianza en Dios aumentará. Gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Un ejemplo concreto que quiero darles aquí con el versículo 8 de Deuteronomio capítulo 6. Hay mucho en el capítulo 6 de Deuteronomio sobre educación. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué creen ustedes que podría ser una aplicación práctica de eso hoy en día? En el tiempo de los israelitas no habían pantallas, no habían cámaras, no habían estudios de televisión. Pero había arquitectura, habían cuadros, habían arreglos de jardines, habían columnas en los templos, habían fiestas sagradas, había una serie de actividades que implicaban imágenes. Y a través de esas imágenes, las lecciones de lo bueno que era Dios, lo bueno que eran sus principios y estatutos, habrían de grabarse en la mente de la siguiente generación. Todo lo que vieran debía recordarles. Y por eso vemos el énfasis en el Antiguo Testamento de cuidarse de la idolatría, de cuidarse de colocar imágenes delante de sus ojos. Porque la idolatría y las otras imágenes eran medios sensoriales para atraerlos a la desobediencia de los principios de Dios. Es muy interesante notar que con frecuencia leemos en el Antiguo Testamento que los lugares altos y los lugares donde adoraban a Baal eran en medio de bosques frondosos, eran parques. Yo me imagino, no he estudiado sobre eso, solamente lo que he leído en la Escritura, pero la descripción es que esos lugares eran muy hermosos. Me imagino unos jardines con todo tipo de flores, árboles frondosos, y en medio de ello los altares a Baal. Porque Satanás sabe que si utiliza esos medios como el jardín del Edén, pero para inducir a la desobediencia, también va a ser poderoso para engañar. Nosotros debemos utilizar esos métodos para atraer a lo que es bueno. Y Deuteronomio 6:8 entonces nos da la lección. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, para que no olvidemos, sino que todo nos evoque, todo nos lleve a pensar en el Señor. Un estudio realizado en el 2014 por académicos y científicos de la Universidad de Ámsterdam, usando un grupo de referencia de 56 niños, descubrieron que los niños que estuvieron expuestos a un libro con imágenes de caracteres consumiendo zanahoria, al compararlos con un grupo de niños que no estuvieron expuestos a imágenes de caracteres consumiendo zanahoria, los que estuvieron expuestos a estos caracteres resultaron después, por propia iniciativa, consumiendo el doble de zanahorias que los otros niños. Ahora, el contexto de este estudio es una alianza estadounidense, la Alianza Estadounidense para una generación más saludable de niños. Y el reto era cómo estimular a los niños a que coman más verduras.
cómo estimularlos. Y uno de los estudios que hicieron fue precisamente en la Universidad de Ámsterdam. Y es interesante lo que hicieron. Tomaron un grupo de niños y ese grupo de niños, una de las actividades que tenían que desarrollar era que leían un libro, pero el libro tenía imágenes. Ni siquiera era un video, ni siquiera era un documental, era un libro. Pero el libro tenía imágenes y en las imágenes los caracteres principales con los cuales los niños se identificaban emocionalmente, ¿sabes cómo los niños se atraen por las historias? Estos caracteres con frecuencia estaban comiendo zanahoria y hacían los dibujitos de los caracteres comiendo zanahoria y a medida que avanzaban en sus actividades y eran exitosos, comiendo zanahoria. Entonces los investigadores colocaron un grupo de niños de estos 56 que leían este librito, participaban, compartían y otros no estaban haciendo esa actividad. Analizaron los resultados y los niños que leían de manera participativa los libros con imágenes de caracteres comiendo zanahorias, al poco tiempo estaban comiendo el doble de zanahorias que los otros niños. Increíble. Esto fue un estudio de 2014 desarrollado en la Universidad de Ámsterdam. ¿Qué nos dice esto del poder de las imágenes? ¿Qué nos dice? Colocadas en un contexto afectivo donde los niños se interesan en el carácter, en ese personaje, el personaje come zanahoria, por ende, ¿qué quieren hacer ellos? Yo también quiero comer zanahoria. Hoy en día, ¿cuáles son los personajes que nuestros niños están viendo? Primero que todo, deberían estar viéndonos a nosotros. Y es interesante que cuando uno tiene un niño pequeño, el papá es el Superman, ¿cierto? Y la mamá es Superwoman. Pero van creciendo y ese supermodelo va disminuyendo. A los 14 años, Supermamá ya no. Ya es, entre más lejos pueda estar de ella. Y papá, muy aburrido. Y son reemplazados por otros modelos que ven en imágenes y que les proyectan algo agradable, y realmente eso es lo que queremos para ellos. ¿Cómo podemos entonces plasmar ese gusto y esas imágenes, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 8, para que nuestros hijos tengan los principios de Dios en su corazón, en su corazón? Estos niños llegaron a apreciar las zanahorias y por gusto propio consumirlas, simplemente leyéndoles historias que representaban personajes comiendo zanahorias con las cuales ellos se podían involucrar de una manera, identificar con ellos. Les comparto este estudio como un ejemplo de cómo lo que la palabra de Dios dice es verdad, es verdad. Para ir cerrando nuestra introducción a este simposio sobre la ciencia de la educación verdadera en esta mañana, quiero invitarles que vayan conmigo al libro de Jueces. Jueces capítulo 13. En Jueces capítulo 13 habla de los padres de Sansón. Y dice aquí que había un hombre en Sora, versículo 2 del capítulo 13, había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y quiero sugerirles que el contexto de esta historia es, no habían hijos, permítame hacer esa aplicación, pero cuando primero asoma la posibilidad de tener hijos, es bajo el contexto de instrucciones muy específicas y un propósito específico para ese hijo. A esta mujer estéril, que nunca había tenido hijos, dice el versículo 3, se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Interesante que el ángel empieza su diálogo con ella, enfatizándole el hecho, tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Los hijos son un milagro que Dios da. Y el énfasis aquí es ese hecho. Es un milagro, es un privilegio que Dios da. Siguiente, versículo 4. Ahora pues,
Por lo tanto, como Dios va a obrar un milagro y te va a dar hijos, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Si vamos a tener hijos, entonces Dios tiene instrucciones muy específicas para la formación de los padres, para que ese desarrollo esté guiado por la sabiduría y los principios de Dios. Versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Otro punto, desde su nacimiento habrá un propósito para ese niño. ¿Cuántos de ustedes dedicaron a sus hijos cuando eran pequeños? Qué ceremonia tan bonita, ¿cierto? Llevarlos. Y muchos quizás esperamos hasta que llegó el evangelista de visita, llegó el presidente de la asociación o presidente de la unión. Quizás algunos tuvieron el privilegio de que la dedicación se las hizo el presidente de la división o el presidente de la conferencia general. Entre más influencia y más responsabilidad, qué hermoso privilegio. Pero saben, no es tanto, la trascendencia no es tanto el que hace la ceremonia. El efecto más grande es en los padres que honran esa dedicación. Porque esa dedicación, ¿qué significa? Hay un propósito. Y si hay un propósito, todo lo demás va a girar en torno a facilitar ese propósito. Y en eso la madre no debe estar sola. Dice así, versículo 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo, dedicado a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Versículo 8. Noten lo que dice ahora el marido de ella, el esposo. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. ¿Y qué le pide en ese ruego Manoah a Dios? Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Nos enseñe. Madre y padre, ambos rogándole a Dios que el ángel de Jehová les enseñara cómo hacer con el niño que había de nacer. ¿Había nacido el niño? Todavía no había nacido. Antes de nacer, los dos padres en unidad, como leímos en Deuteronomio capítulo 6, que los dos sean uno, unidos con Dios, los padres unidos con Dios, pidiéndole que les dé sabiduría para saber qué hacer antes de que el niño fuera concebido. Base de educación verdadera. Y Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. En estos días leía esta historia a nuestra hija menor de 14 años y entonces ella me hizo la pregunta ¿y por qué? Qué bueno que hoy en día el ángel se nos apareciera a nosotros y nos dijera lo que tenemos que hacer. Y yo le dije, bueno, eso es interesante lo que me dices. Estaba leyendo esta historia de Jueces capítulo 13, pero nota, le señalé a ella, lo que dice aquí en el versículo 21 de Jueces 13. Versículo 21, si quieren leer conmigo. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Solo apareció 2 veces y no volvió a aparecer. Y de ahí nació Sansón. Y sabemos la historia de Sansón con sus altibajos. ¿Por qué no volvió a aparecer el ángel? Porque una vez que Dios nos da su revelación, una vez que Dios nos da sus instrucciones, no necesitamos un ángel. ¿Qué necesitamos? Fe y obedecer.
lo que ya ha sido revelado. Y Dios nos ha revelado en esta última generación, nos ha dado el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el testimonio de todos los fieles a través de la Edad Media y ahora en esta última generación, el espíritu de profecía, la conducción del niño, el ministerio de curación. Hay tanta luz que Dios nos ha dado y es el propósito de este simposio, animar a nuestros hermanos a que vayamos a las fuentes de la educación verdadera, para que podamos rescatar esos principios e implementarlos en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos y en la vida de todos aquellos que Dios ponga dentro de la esfera de nuestra influencia. Nuevamente, ¿qué es la educación? ¿Qué es la educación? Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 6 nos han dado la base de esa educación. Dios es la fuente de toda sabiduría. En su amor nos ha dado las instrucciones y los principios para un desarrollo de todas nuestras facultades. Y esos principios debemos seguirlos porque lo que nos motiva es el amor. Debemos darle el gusto a los que queremos educar. Nosotros mismos debemos tener ese gusto y el gusto es la confianza de que todo lo que Dios dice es para nuestro bien, para nuestra máxima felicidad. Si nosotros hemos experimentado eso, ¿quiénes lo van a percibir? Aquellos a quienes queremos influir. Ellos lo van a percibir y van a antojarse. Las naciones que nos rodean, los vecinos, ¿qué van a decir? ¿Qué nación hay como esta que tenga un Dios que les da estatutos tan grandes? Como leíamos en Deuteronomio capítulo 4. Las imágenes con las que rodeemos a nuestros hijos, ¿de qué tipo, de qué índole serán? El tiempo de calidad que invirtamos con ellos, ¿de qué naturaleza será? Para inspirarlos a una vida de servicio y de dedicación a Dios. Bueno, esperamos que ustedes continúen en sintonía con nosotros al colocar estas bases de lo que Dios quiere para nosotros. No hay límite para el desarrollo que Dios quiere brindar a nuestros hijos. Nosotros no sabemos dónde van a servir y sabemos que en esta generación final, como nunca antes, tendrán oportunidades de glorificar a Dios en las esferas más altas de esta sociedad. Y no solo a nivel de este mundo, sino como un espectáculo para el universo entero. Dice el Ministerio de Curación en el capítulo la verdadera educación es una preparación para la obra misionera, que no sabemos dónde servirán nuestros hijos, si en las vocaciones comunes, si en el círculo del hogar, si en tierras lejanas o en asambleas legislativas. No hay límite, no hay un solo tipo de ministerio que Dios sancione. Hay muchas maneras, desde Esther en el palacio medo-persa, José como primer ministro de Egipto, a la tsunamita de sierva en la casa de Naamán el sirio, o Eliseo como agricultor. Hay muchas maneras, pero lo que debemos tener en claro es que Dios tiene un propósito para que reflejemos la gloria de Dios y antojemos al mundo de ver, gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Continúa impresionándonos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.